Hola, si bien hoy no les venimos a hablar de un movimiento artístico, sí venimos a hablarles de un artista muy importante, un artista polaco que nació en Sanok, al sur de Polonia. Ese artista nace el 24 de febrero de 1929. Se dice que este artista trabajaba en una empresa de buses limpiando el transporte. También se dice que este artista fue jefe de obra, uno de sus trabajos que no le gustaba. Se cuenta también que, se cuenta o se lee que este artista no era un artista de un empleado de tiempo completo, sino era un empleado que sacaba tiempo para sus obras. Eh, Fue a estudiar a arquitectura a Cracovia. Este artista fue a estudiar arquitectura a Cracovia. Al regresar, llegó con un mayor gusto por la fotografía. Este artista, digamos que pintaba al óleo, en acrílico, hacía también escultura, fotografía. Y, pero ¿por qué es importante este artista? Este artista es importante porque digamos que la gente lo cataloga como el artista del holocausto, el artista de lo oscuro, el artista de lo fúnebre. ¿Por qué esto? Pintaba desiertos llenos de calaveras. Se debe decir que este artista le tocó la guerra mundial, la guerra y el post de la guerra. Antes de irse a Varsovia sacó gran parte de sus obras y las quemó en el patio de su casa. Según esto era porque él consideraba que estas obras no estaban listas para mostrarle al público o que hacían parte sencillamente de su intimidad y que no deberían ser mostradas. En los 80s entonces este señor brilla por varias partes del mundo, sus obras son conocidas en muchas partes del mundo. Finales de los 90 entonces viene como un mal momento, es un momento familiar porque en el 98 muere su esposa, Sofía, y en el 99, en diciembre del 99 fallece, se suicida Tomás, su hijo, que ya había tenido varios intentos de suicidio. Sin embargo, este artista no concebía esa idea y dicen que había colocado un sobre en la habitación de Tomás que decía algo así como, por si algún día fallezco, Tomek, en polaco Tomek es como el diminutivo de Tomás. Y en el 2005, el 21 de febrero, aparece muerto, al parecer por 17 puñaladas que le había propinado una persona cercana a él, porque en algún momento de la vida no le había querido prestar un dinero. Eso es lo que se dice. Sin embargo, no vinimos a hablar de esto, vinimos a hablar de sus obras, de su color, de sus tonalidades, de sus formas, de sus ocres. Claro que este artista también le dejó un gran legado, digamos, a Polonia o al mundo. Entonces hay una cruz que está, la cruz de Bensinski, que está en Nevada, Estados Unidos. Está el museo en Varsovia y en Sanok también seguramente hay unos espacios donde hay gran parte de sus obras. Los voy a dejar con mis amigos para que les hablen de ese fotógrafo, para que les hablen de esa incidencia, les hablen de esas pinturas y ustedes saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. Como se mencionaba anteriormente, Beksiński incursionó también en la fotografía y es considerado un fotógrafo destacado por su trabajo realizado en la década de los años 50. En sus obras como fotógrafo ya vemos que él tiene una percepción muy diferente o muy individual de la realidad. Él comenzó porque su padre a comienzos de la guerra le regaló una cámara antigua y empezó a hacer fotos, en un principio sin un trabajo creativo, sin un trasfondo creativo. Hacía fotos a amigos, a cosas que le sucedían, a cosas que veía como tanques de soldados o lugares como aeropuertos, por ejemplo. Estas fotos actualmente se encuentran en el Museo Histórico de Sonoko y son consideradas un importante testimonio histórico. Beksiński comenzó con la fotografía de arquitectura. En estas fotos vemos cómo intenta retratar la vida monótona y melancólica de la ciudad, y esto lo intenta transmitir con fotos a muros en mal estado. También buscaba texturas muy crudas, elementos desgastados como grietas en el pavimento, por ejemplo. También él buscaba patrones y patrones deformados, y por supuesto, como vemos, la repetición de símbolos que nos transmiten una idea muy cruda sobre la muerte, o quizás en este caso ya podría estar refiriéndose o estar intentando retratar ideas sobre la posguerra.
Betsinsky también realizó fotografías de desnudos cuyo modelo más común fue su esposa Sofía. Estas fotos se distinguían por tener un trabajo poco convencional, en el que él buscaba mostrar algo más allá de simplemente el cuerpo del modelo. Él quería crear emociones específicas en el espectador con estas fotos. Vemos que en su fotografía busca que viéramos particularidades en las formas del cuerpo o adicional añadía elementos que rompieran la armonía de ese cuerpo o que le dieran un trasfondo a su obra y que sumaran a la composición, que él efectivamente con esto pretendía hacer mucho más impactante la imagen que vemos de esta búsqueda en sus futuras pinturas. En cuanto a la iluminación de sus obras, vemos que maneja una luz que no es natural, sino que él busca generar un contraste específico en algunas ocasiones para resaltar las arrugas de los rostros o dibujar formas más claras dentro del cuerpo. Y en esta ocasión diría que para crear divisiones que sugieran narrativas concretas en su obra. Por ejemplo, esa parte frágil que nos reservamos solamente para nosotros mismos. En algunas obras suyas diríamos que resalta ciertos elementos ocultándolos en la sombra, o por el contrario, siendo el único elemento que no es cubierto por estas. Para hablar de la obra pictórica de Beksinski es necesario entender el contexto histórico en el que creció, ya que él creció durante la Segunda Guerra Mundial y comenzó su obra ya en la posguerra. En la década de los 60 él adquirió el reconocimiento a nivel nacional y ya en los 80 adquirió el reconocimiento a nivel internacional. Durante su infancia y adolescencia, también por toda esta cuestión de la posguerra, de la Primera Guerra y después de la Segunda Guerra Mundial, él creció con depresión y con complejo de inferioridad. Y todas estas cuestiones, todos estos sufrimientos internos se ven representados en las obras de arte de Beksinski. Él quería hacer una representación de sus sueños, ¿sí? De los sueños, digamos, que él tenía, que a decir verdad parecen más bien pesadillas. Por eso es que sus obras tienen ese carácter o esa influencia del surrealismo tan marcada, porque él quería plasmar lo más parecido posible en la cuestión de la emocionalidad de la obra y en la atmósfera lo que él veía en sus sueños. Ya hablando de la obra pictórica como tal de Beksinski, se ve una clara influencia de artistas como Goya o como Kubin, que retrataban ya escenas muy dramáticas. La obra de Beksinski está muy influenciada también por conceptos o por estéticas del arte barroco y del arte gótico, ya que ellos manejaban de una forma muy particular la luz. El arte gótico fue el que dio paso a un mejor manejo de la perspectiva, de la profundidad, del volumen, de la luz. Empezó a jugar con todas estas cuestiones de los distintos colores, de las distintas tonalidades que podía tener, que podían haber dentro de una misma obra. Y el barroco jugaba mucho con el claroscuro, con ese contraste lumínico que le daba mayor dramatismo y mayor impacto a las escenas que estaban pintadas. Estas fueron técnicas que utilizó Beksinski para transmitir de mejor manera sus emociones, para poder capturar, digamos, su propia psique y aquello que lo atormentaba. Aunque él dijo que él, a pesar de tener depresión y complejo de inferioridad, pudo sobrellevarlo y vivir con ello. No se puede determinar una luz natural o artificial dentro de su obra, puesto que él utilizaba la luz como una herramienta dentro del cuadro que le ayudaba a enfatizar los elementos más importantes o más dramáticos o de mayor carácter dentro de su obra. Entonces él podría iluminar la espalda del personaje y a la misma vez iluminar el rostro del personaje. Cosas que no están mal vistas dentro de su obra, puesto que es un arte totalmente surrealista. Estas características de su trabajo fueron las que lo posicionaron como uno de los artistas más auténticos y más relevantes del siglo XX y seguramente va a continuar así por mucho tiempo. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más de las influencias que tuvo Beksinski para sus obras.
Si bien para él para inspirarse visitaba junto a su familia ruinas de castillos y edificaciones antiguas de donde tomaba ideas para sus obras. Aunque Beksinski realmente nunca dijo que lo haya influido nadie, es más, él decía que no leía, que no miraba arte para no estar contaminado, para que su arte no se contaminara de otras corrientes y otras tendencias. Sin embargo, hay que resaltar que hay innegables influencias en este pintor. Es el caso del ilustrador Alfred Cobbin, con esa estética oscura y espectral que sin duda es muy similar a la de Beksinski. También podemos ver las obras impresionistas de Duchamp, el parecido, la estética que manejaban, tienen mucha relación. Como otro de esas influencias tenemos a René Magritte, con su percepción de la realidad, los símbolos surrealistas y el espacio, el entorno con el que conviven. Incluso podemos hablar de los carteles polacos de los años 50, 60, 70, de esa época, que sin duda tuvo que haberlos visto y que comparten cierta estética que nos evoca a Beksinski. Hoy en, eh, Hoy en día ha tenido pues también gran influencia en los diseñadores de videojuegos. Podemos notarlo que en los videojuegos escenarios y personajes pueden estar totalmente inspirados en las obras de Beksinski. Este es el caso de, digamos, el juego The Medium. The Medium es un juego inspirado y basado totalmente en las obras de Beksinski. Es un juego de terror el cual se inspiró en este gran artista. Él también fue un gran aficionado al audiovisual, quería dejar un legado en imágenes, por eso todo lo que él hacía lo grababa, todo lo grababa, siempre llevaba consigo una videocámara con la cual registraba sus momentos, sus obras y todo su trabajo. Em, Debido a esto, existe una película, la cual es una recopilación de todas estas obras audiovisuales que generó, la cual se llama Los Beksinskis. Entonces, esta es la obra que dejó él, su legado en imágenes, como lo decía, y estas fueron sus influencias.